Que lo dejé botado, dice. No, yo estaba aquí, estaba viendo la que estaba entrando a clase, pastor. Hola, buenas tardes, estimados empresarios, ¿cómo están? Muy buenas tardes, profe, ¿cómo me le va? Muy Muy bien, sí, bien, señor. gracias. ¿Ustedes Buenas cómo tardes. están? ¿Cómo les ha ido hoy? Bien, bien, gracias. Perfecto. Muchachos, vamos a brindar los mismos 10 minuticos de siempre, en aras de garantizar que se conecten un mayor número de personas. Y pues así damos inicio formal a la capacitación sobre las 6 y 25, ¿vale? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Profesor, queriendo entrar a la plataforma, Sí, cuando señor. le doy no en cursos, sino en, ¿cómo es que se llama? Virtuales, Sí, está señor. cursos y el otro, ¿cuál es? Bueno, quería ver los módulos, pues para empezar a trabajar y no me permite mirarlos. Ya entiendo. Pues si le parece, ahorita sobre las 6 y 25, comparte pantalla y damos una claridad en cuanto al manejo de la plataforma, si tiene algún inconveniente. ¿Cómo, profesor? Perdón. Que si le parece, pues ahorita sobre las 6 y 25, pues damos un espacito pequeño para que tú compartas pantalla y aclaramos como esa duda que tienes respecto a los módulos. ¿Le parece? Ah, listo, listo. Gracias, profesor. Dale, perfecto, sí, señor.
conectar. Mírelo. Y mire, escúcheme allá. No No tiene tiene. sonido. No hay sonido. Hola, estimados empresarios, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Muy bien, profe, agradecidos con Dios y la Virgen. Perfecto, qué bueno, me agrada mucho escuchar eso. Muchachos, hasta el momento, digamos que dos personitas se han acercado, me han enviado sus adelantos de sus trabajos y, digamos, hemos podido brindar una retroalimentación en aras de revisar. Pues sí hay cositas por pulir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh,
les hago la invitación a todos ustedes para que, pues, tratando de garantizar un proseguir bien del curso, que pues, hagamos las cosas bien, pues me compartan algún avance que tengan, me escriban si existe alguna duda, inquietud respecto al proseguir del curso también. Seguimos a la espera todavía de que se materialice ¿la qué? Los términos de referencia para dar continuidad a todo este proceso. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla. Quedamos ayer en la presentación del prototipo. Ah, ya está la cámara. Listo. Muchachos, hasta este momento tienen algún tipo de duda, inquietud respecto a lo que hemos venido trabajando. Bueno, espero que todo hasta el momento esté siendo bien entendido. Continuemos, pues muchachos, continuamos con el módulo 8. Recordemos que con este módulo 8 vamos hasta el día de mañana, ¿vale? Entonces, presentación del módulo 8. Perdón, presentación del prototipo. ¿Listo? Bueno, de ayer venimos hablando todo sobre lo que pertenece al prototipo, qué era un prototipo, los tipos de prototipo, cómo se garantizaba y demás, ¿cierto? Entonces ahora, ya llegando a este espacio, a esta fase, digamos, del proceso de innovación, este es como ese espacio en el que todo el trabajo realizado, o sea, la ideación, el diseño, la construcción, las pruebas y las mejoras que se han ejecutado, ¿cierto? Se van a concretar, digamos, en una propuesta para poder mostrarla al público, ¿verdad? ¿A qué público? Pues a nuestros clientes. Los clientes pueden ser una entidad, incluso un posible aliado comercial. ¿Listo? Esta fase como tal combina lo que el componente técnico que ya venimos trabajando con lo comunicativo, cómo yo expreso lo que realmente es mi prototipo. Porque digamos que no es solamente enfocarnos en tener un buen prototipo, sino pues como visualizarnos nosotros, saber presentarlo de una manera clara, precisa, de una manera ordenada y sobre todo convincente. Aquí es donde juega nuestro papel como, como vendedor. ¿Listo? En este espacio necesitamos que tengamos en cuenta que la presentación del prototipo como tal no es solamente enseñar un objeto y ya, o pararme al frente de unas personas y explicar un servicio y ya. ¿Listo? Como tal es contar una historia. Es contar la historia de cómo nació la idea, de qué problema está resolviendo, cómo fue creado este prototipo, digamos, por qué vale la pena también que ellos compren mi idea o mi prototipo. Entonces, quien escucha o en su defecto observa también, debe poder entender fácilmente lo que nosotros estamos transmitiendo y de lo que se trata mi prototipo, sin una necesidad de que yo tenga que sobreexplicar lo que realmente yo estoy tratando de mostrar de una manera muy larga ni en términos técnicos complicados. Aquí lo importante está en cómo yo comunico con una sencillez, pero que a su vez, de ser sencillo, también sea muy claro. ¿Listo? Y pues claramente que tenga un sentido. Entonces, para preparar la presentación del prototipo, lo primero es que tengamos en cuenta algo muy preciso. ¿Para quién se está presentando y con qué finalidad se está presentando? ¿Listo? No todas las audiencias a las cuales nosotros
nos remitimos, buscan la misma información. No todos ellos van a valorar los mismos aspectos como nosotros quizá estamos categorizando nuestro prototipo. ¿Listo? Por eso, el mensaje debe ser ajustado a quien realmente lo está recibiendo. ¿Listo? Presentar el prototipo a posibles clientes, digamos, no es igual que solamente llegar y presentarlo en una feria de innovación y emprendimiento, o quizá que estemos frente a una entidad que otorga algún financiamiento. Si la audiencia a la cual yo me estoy remitiendo son clientes o son usuarios, el énfasis de mi presentación va a estar en explicar cómo el producto o cómo el servicio les va a ayudar a ellos directamente. ¿Listo? ¿Qué problema también está resolviendo para ellos? ¿Qué mejora en su rutina? Y que también lo está haciendo un tanto más sencillo. ¿Listo? Quizá más económico, más cómodo en comparación con otro producto. ¿Listo? Con alternativas que quizá ya están siendo existentes en el mercado. En este caso, digámoslo de esa manera, lo importante es que yo muestre esos beneficios de una manera muy concreta, muy precisa, ¿listo? Que sea en un aspecto muy cercano con la experiencia cotidiana de la persona a la cual yo me estoy remitiendo. Bueno, en cambio, cuando se presenta ante una institución que financia, digamos, proyectos, como por ejemplo esta convocatoria, Fondo de Emprender, bueno, sí otras, digamos, quizá alcaldías, una organización de cooperación, una convocatoria pública, pues la intención como tal va a estar dirigida hacia otros elementos. Quizá estas entidades suelen evaluar, digamos, como el impacto social, económico, ambiental, ¿sí? En materia de sostenibilidad y el potencial de crecimiento del prototipo también que va a tener para con el mercado, ¿cierto? Y el posicionamiento, pues, de la empresa en el mismo. Aquí ya se convierte en algo necesario que nosotros demostremos con datos, demostremos con argumentos que la solución puede funcionar a quizás un largo plazo o un mediano como mínimo. ¿Listo? Esto va a responder a una necesidad que ya está siendo real dentro del nicho de mercado bajo el cual yo estoy trabajando y que tiene quizá una capacidad para expandirse, un crecimiento económico para mi empresa o en su defecto fortalecer con el apoyo solicitado. ¿Listo? Por otra parte, digamos, si la presentación está orientada a una feria de emprendimiento, un evento de innovación, pues en este aspecto ya lo más relevante será es como esa claridad, esa demostración práctica que usted como empresario y dueño del prototipo, pues ya vaya realizando y ejerciendo sobre las personas que quizás están visitando su stand. ¿Listo? Las personas en estos espacios pues desean ver literalmente cómo funciona mi prototipo. Necesitan conocer como la historia de cómo nació mi prototipo, bajo qué idea, bajo qué necesidad. Y ellos desean entender por qué es relevante dentro de su contexto. ¿Vale? Esto, bueno, digamos que para profundizar un tanto más, la organización, digamos, del contenido también implica decidir qué nivel de detalle incluir en cada una de sus partes. Digamos, no es necesario que nosotros lleguemos y describamos absolutamente todo lo que se realizó con los registros. O sea, no, la idea es generalizar partiendo de que nuestra idea realmente está cumpliendo con la razón de ser bajo la cual fue creado el prototipo. ¿Listo? Es que nosotros seleccionemos esos elementos que realmente van a ayudar a entender la evolución de mi prototipo a la persona a la cual quizá vaya a estar interesada por él. Esto va a requerir que distingamos entre información esencial y la información secundaria. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este momento?
No, no, señor. Vale. Digamos que en el momento en el cual yo presento ese problema, puede ser útil describirlo con ejemplos cotidianos, con datos que lo hagan un tanto evidente, ¿sí? Porque la persona directamente se va a familiarizar con una situación especial que muy probablemente quizá haya vivido. Lo digo ¿por qué? Porque si yo voy y visito un stand de artesanías, quiero encontrar una idea de innovación sobre las artesanías y probablemente ya viví una experiencia que quizá me haga buscar una solución en ese sentido y en ese sector económico. ¿Listo? Digamos que las personas deben poder reconocer eso que yo estoy sintiendo como algo que quizá fue real para ellos. Por ejemplo, si la idea surge porque una comunidad en la comunidad se desperdicia agua, por ejemplo, en riego, hablando del sector agrícola, pues digamos, se puede demostrar cómo ocurre ese desperdicio. ¿Quiénes se van a ver afectados bajo ese desperdicio y cuáles son las consecuencias de ese mismo desperdicio, ¿verdad? Entonces, cuando se pasa a explicar esa solución y el desarrollo del mismo prototipo que yo estoy fabricando, lo importante en este aspecto no es entrar como en esos detalles técnicos complejos que quizá la mayor parte de las personas muy probablemente no vayan a entender, ¿verdad? Daniela Quiroz. Ok, aquí lo esencial es como yo poder mostrar el proceso de una manera comprensible. Se puede describir cómo surgió la idea inicial, qué materiales se usaron para el prototipo, qué otra cosa, pues, digamos, qué decisiones se tomaron y por qué se tomaron esas decisiones. En esta partecita también es muy valioso mostrar imágenes del prototipo en construcción. Esas imágenes claramente van a ser tomadas ustedes en el momento en el cual inician a tomar esos registros de cuando iniciaron a crear su prototipo, ¿cierto? Porque eso les va a permitir y les va a ayudar a que la audiencia visualice todo el proceso bajo el cual ustedes transitaron. Y a su vez también indirectamente lo haga muy cercano a ellos, que ellos se familiaricen con este proceso. Digamos que en la selección, bueno, más que en la selección, es como la sección que viene siendo dedicada para esas pruebas y ajustes. Lo que se busca realmente es demostrar que el prototipo no se quedó solamente en una idea, ni tampoco que es solo un experimento. ¿Listo? Aquí se puede hablar, digamos, de la duración de las pruebas que yo he ejecutado, de los cambios que he realizado y la respuesta también que han brindado sus resultados a la evolución que hemos venido transitando, ¿cierto? En cuanto al diseño. Entonces, si el prototipo pasó por, por varios intentos, por varias versiones, quizá eso va a poder mostrar cómo fue cambiando el poco a poco del mismo. Ese recorrido va a servir como evidencia de aprendizaje y evidencia de compromiso del emprendedor para con el prototipo. Por ejemplo, una emprendedora que ha creado una línea de bolsos hechos en material reciclado. ¿Listo? Esa persona podría iniciar su presentación contando cómo notó que en su comunidad pues se desperdiciaba grandes cantidades de tela. Luego de eso, esa persona pudo explicar cómo decidió convertir ese desperdicio de tela en un producto que quizás sea muy útil, quizás sea muy atractivo para las personas. Y a su vez, pues, esa persona también va a llegar y va a describir el proceso de elaboración del prototipo que está mostrando, ¿cierto? Ella va a mostrar las pruebas que realizó en el tránsito del proceso con sus clientas, va a comentar esos ajustes que fue aplicando poco a poco y a su vez va mostrando la mejora de la calidad que va ejecutando sobre los prototipos hasta llegar a un producto final. ¿Listo? Bueno, al final digamos que puede resaltar un impacto ambiental, puede resaltar un impacto social bajo su iniciativa de la creación de esos bolsos, ¿cierto? De esa forma, el relato va a conectar esa idea con un valor, con un propósito. También es muy
importante que tengamos en cuenta algo, que mostrar el prototipo en su forma visual. Si quizá es un prototipo físico, tangible, que la persona pueda tomar en sus manos, va a convenir llevarlo, que la persona lo toque y le permita que las personas también lo vean y si es posible, pues lo prueben, ¿vale? Si se trata quizá de un servicio, pues puede mostrarse con quizá con fotografías, quizá con videos o demostraciones cortas que ayuden a imaginar la experiencia de cómo ha sido todo este proceso. Las imágenes van a ayudar a reforzar como esa comprensión del cliente para con nosotros, para con nuestro prototipo y a su vez va a captar la atención del público, ¿vale? En la representación de la claridad, de la brevedad, esto es un aspecto bastante importante. ¿Por qué lo digo? Digamos que no es necesario usar palabras rebuscadas, no es necesario buscar mm, mucha información durante mucho tiempo. ¿Listo? Aquí lo esencial es que nosotros aprendamos a transmitir como las ideas principales de lo que nosotros estamos proponiendo, qué problema está resolviendo para la sociedad, cómo lo está haciendo. También podemos hablar de por qué es una buena solución lo que yo estoy proponiendo, ¿vale? Un mensaje que claramente yo establezca dentro de una estructura adecuada y que a su vez también pueda llegar a ser comprensible, eso a mí me va a garantizar un aspecto mucho más valedero que un discurso que quizás sea muy extenso. Durante la exposición que ustedes realicen, también va a convenir mostrar la evidencia del proceso como les he venido mencionando, ¿cierto? Las pruebas se van a valorar por los clientes. Cuando yo llegue y yo se las enseñe que detrás del prototipo que simplemente se los estoy mostrando y que ellos quizás están probando, pues hay un proseguir, hay una historia, hay algo que realmente denota un esfuerzo, un compromiso de mi empresa, de mi persona, de mi equipo de trabajo, para que la persona que lo está observando tenga una solución a una necesidad que está adquiriendo. Otro elemento que digamos, podemos hablar, digamos, es que puede fortalecer esa presentación en cuanto a a compartir esos resultados de la de la validación. Es decir, por ejemplo, digamos en las pruebas realizadas con 10 personas, entonces claramente ya identifico que la muestra de las personas pues, es un valor de 10. Entonces quizá 8 personas del producto pues les pareció útil, les pareció fácil de usar. Eso muestra que el prototipo ya fue aprobado y que tiene un potencial real sobre la cantidad de personas a las cuales vaya a ser expuesto. Estos datos, aunque quizá parezcan simples, les va a ayudar a ustedes a generar una confianza. Muchachos, recordemos, en la clase del día de ayer, la capacitación de ayer, les mencioné que quizá no se quedaran con una prueba, que no se quedaran, digamos, bueno, con una ejecución de una prueba para el prototipo. Les recomendé que aplicáramos el ciclo PHBA en aras de garantizar de que planeemos, hagamos, verifiquemos y actuamos y a su vez generemos ese bucle de que cuando actuemos encontremos ciertas situaciones que quizá puedan mejorarse y volvamos a planear, volvamos a hacer, volvamos a verificar, volvamos a actuar. ¿Vale? Digamos que el valor diferencial en este sentido es aquello que distingue un prototipo de otras soluciones que quizá ya son conocidas y a su vez que también le está brindando un sentido frente a otras alternativas que quizá ya están siendo disponibles en el mercado. Cuando yo llego ya y presento, digamos, mi prototipo, aquí no me debo enfocar en solo mostrar cómo funciona y ya, o sea, hay mucho más, hay una trascendencia de eso. Lo que necesito realmente es explicar qué lo hace especial y por qué el cliente debe comprarme a mí y no debe comprarle a la competencia. Digamos que esta característica puede adoptar muchas formas.
y eso va a depender del contexto y del tipo de innovación que yo esté ejecutando. En algunos casos, el valor diferencial, digamos que puede estar en la funcionalidad de lo que yo estoy practicando. Por ejemplo, cuando un diseño permite realizar la misma actividad quizá en menos tiempo, quizá con menos esfuerzo, pues en otros puede estar en el uso de materiales locales, lo cual va a reducir costos, va a facilitar el mantenimiento, va a fortalecer la producción comunitaria de la localidad, ¿verdad? También, digamos, puede ser la sostenibilidad ambiental, como cuando el prototipo disminuye el consumo de agua, el consumo de energía, pues esto quizá va a generar un impacto ambiental claramente significativo. Cuando yo reutilizo residuos, por ejemplo, o evito el uso de algún tipo de químico. En ciertos emprendimientos de la economía popular, pues el valor que quizás se va a convertir en algo diferencial, perdón, digamos que se va a poder encontrar en algo que sea un tanto más tangible, pero que no lo va a convertir en algo menos importante. La cercanía cultural y la cercanía social. ¿Listo? A veces los grandes solucionarios quizá contienen caracteres que son externos y que no encajan en la forma de vida local a la cual yo estoy enfocándome, ¿cierto? Mientras que un prototipo que quizá esté basado en su diseño desde la comunidad va a reflejar sus ritmos, va a mencionar sus conocimientos y a su vez también va a mostrar sus propiedades. Entonces, esa conexión que yo estoy estableciendo, claramente, ¿qué va a hacer? Pues va a fortalecer una apropiación, va a fortalecer una permanencia en cuanto a la solución en permanencia, pues en tiempo, ¿cierto? O sea, mi empresa claramente se va a sostener en esa línea de producción. Entonces, también puede existir un valor que quizá sea un tanto diferencial relacionándolo con la temática del costo. Si el prototipo a mí me va a permitir, digamos, ofrecer un servicio o un producto, claramente, pues ojalá de calidad a un precio quizá más accesible, o si reduce la necesidad de insumos costosos o que quizá puedan ser importados, pues ese elemento se va a convertir en una ventaja para mí muy importante, muchachos. ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy adoptando algo que quizá para mí vaya a ser muy beneficioso. Digamos que la facilidad de uso puede ser un aspecto clave. Digamos, un sistema complejo puede funcionar bien, pero si requiere capacitación constante o unas herramientas difíciles de conseguir, la adopción se va a volver limitada. No sé si quizá alguno de ustedes esté encaminado a ese sector económico de la publicidad. Digamos que impresoras para vinilos de calcomanías, por ejemplo. Existen demasiadas y unas, digamos, de diferentes países, digamos, de Estados Unidos o digamos de China. ¿Listo? Existen de diferentes marcas. Cuando recién empezó el auge de estas impresoras grandes como Plotters, tengamos en cuenta que, no sé si ustedes tengan algún tipo de conocimiento respecto a ello, las personas iniciaron trayendo en masa esa cantidad de impresoras a Colombia. Otras quizá se enfocaron en unas de mejor calidad y trajeron unas pocas unidades de esa. Pero ¿qué pasó con esas que quizá en ese momento eran de mejor calidad? Pues cuando se dañó algún tipo de repuesto, como un cabezal, por ejemplo, pues conseguir un cabezal de esa misma impresora que quizá no estaba siendo tan demandada en su momento, pues se convirtió en algo supremamente tedioso. ¿Por qué razón? Porque el cabezal, primero que todo, iba a ser muy costoso. Segundo, la empresa que los vendía aquí en Colombia pues quizás solamente tenga uno, dos o tres personas que estén capacitados para la instalación de ese cabezal y su calibración. Tercero, entonces la persona quizá, digamos, vive en Florencia
el dueño de la impresora y necesita traer el técnico desde Bogotá, tiene que pagarle los viáticos, que venga hasta acá, tiene que pagarle el hotel, el transporte, la comida, el tiempo de trabajo y también que claramente su venida acá va a tener un costo en cuestión de de honorarios y eso no va a ser, digamos, nada económico. Entonces, ahí es muy importante que entendamos nosotros el plus que tendría que yo, bajo mi empresa, pueda identificar elementos e insumos que quizá puedo realizar yo mismo o puedo conseguir desde un punto de vista mucho más económico localmente hablando. Cada prototipo, sin importar su escala, tiene un aspecto que lo va a hacer bastante distinguido. Entonces, cuando yo puedo llegar y puedo identificar este rasgo y explicarlo de una forma digamos, durante la presentación, pues esto me va a ayudar a mí a que mi audiencia comprenda por qué vale la pena apoyar mi prototipo. Usar o convertir, digamos, eh, bueno, no convertir, es como invertir. Usar o invertir, digamos, en esa solución digamos que va a ser como el plus que yo voy a efectuar. Entonces, esa diferencia, digamos, no se exagera ni se impone. ¿Listo? Simplemente lo que yo pretendo es mostrar cómo el resultado de mi proceso de diseño ajustado, pues está adaptado a necesidades reales bajo las cuales yo estoy trabajando. También, digamos que podemos incluir una breve explicación sobre las posibilidades de mejora o a su vez, digamos, de expansión. Esto va a demostrar que el proyecto no se queda quieto, ¿listo? Sino que pues a su vez tiene como una proyección. Por ejemplo, se puede mencionar que se planea, digamos, ampliar la línea de productos, optimizar la producción, ofrecer un servicio en nuevas zonas o en su defecto, digamos, incorporar una tecnología quizá más adelante. ¿Listo? En cuanto a esto, digamos, en materia del estilo de la comunicación, lo más recomendable es que nosotros hablemos con una naturalidad y con una seguridad, que no exageremos, no aparentemos. Digamos que evitemos hacer uso de comparaciones innecesarias con la competencia. ¿Listo? Si se trata de una presentación oral, conviene que practiquemos mucho antes de nosotros realizar esa presentación, ¿vale? Que mantengamos un contacto visual con el público, que estemos tranquilos, que estemos serenos, evitar quizá eh, en nuestras presentaciones rellenarlas de texto y que simplemente nos remitamos a leer, leer y leer y claramente eso no va a ser atractivo para la audiencia. Digamos que si es una presentación, digamos, escrita o en un formato digital, se deben usar unas frases que sean relativamente cortas, imágenes claras, evitar párrafos largos y en cuanto a las imágenes, quizá muy familiarizarlos o ustedes en cuanto al proceso que han vivido en la creación de su prototipo. Digamos que su objetivo como tal es que cualquier persona, incluso alguien sin conocimientos técnicos, pueda entender lo que usted está proponiendo como mejora a una necesidad real bajo la cual está trabajando. ¿Listo? También les puede llegar a ser útil acompañar la presentación con una pequeña demostración práctica. Puede ser, digamos, si el producto tiene una función especial, puede, digamos, mostrar cómo se usa. Si es un servicio, usted puede mostrar una representación, digamos, en parte de la experiencia en cuanto a fotos, en cuanto a un video de cómo usted lo ejecutó. Esas demostraciones claramente van a demostrar o a generar un interés en el público que está participando en su demostración. Eso les va a permitir que su público comprenda mejor el valor agregado de su producto en cuanto al prototipo. ¿Vale? Muchachos, no sé si existe algún tipo de duda, inquietud respecto a la información presentada. No por el momento. Perfecto, muchachos.
Bueno, entonces continuemos. Cuando ya hablamos sobre temática de la propiedad intelectual y por qué proteger mi idea, digamos que aquí hago referencia a la pregunta que una señorita empresaria ayer me hizo. Digamos, ¿cómo puedo yo proteger mi idea y cuáles serían como esos estándares de protección en cuanto a derechos de autor? Listo, digamos, ya ahora que ya hablamos sobre el tema del prototipado, su elaboración, cómo lo probamos, cómo lo mejoramos, pues ya nos centramos en hablar como en este aspecto importante de que muchas veces se pasa por alto, ¿vale? Ahorita sí, enfoquémonos en lo que habla sobre temas de propiedad intelectual. Esta fase, digamos, es tan importante como las anteriores porque tiene que ver con la protección de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi creatividad, ¿listo? De mis conocimientos, de lo que yo he invertido en cuanto al desarrollo de mi prototipo. Bueno, en ese aspecto no nos enfoquemos solamente en mostrar de que yo tengo una buena idea y decir, no, esa idea es mía. Aquí lo ideal es generar mi producto innovador y, y asegurarme de que esa idea sea reconocida legalmente como propia mía, a mi nombre. ¿Listo? Cuando yo me siento a hablar directamente de propiedad intelectual, se está, digamos, haciendo énfasis a ese conjunto, a ese compendio de derechos que reconocen y a su vez también generan una especie de protección a aquello que una persona crea a partir de su capacidad de pensar, ¿vale? A su capacidad de imaginar, de diseñar o quizá también de resolver algún tipo de problema. Se trata, digamos, de esas obras, de esos productos que quizá no existían antes y que surgen gracias a mi esfuerzo. Digamos que la experiencia y la creatividad de alguien se hace notoria en este momento. Estos derechos permiten que el creador tenga control sobre el uso, sobre su producción y sobre su difusión de su trabajo, ¿vale? Digamos que la propiedad intelectual abarca distintos tipos de creaciones. Puede, digamos, tratarse, digamos, de un nombre o quizá un logotipo que identifica un negocio, ¿cierto? Puede hablarse, digamos, de un diseño que hace único a ese producto, de una receta o quizá un proceso que está o que ofrece de una manera particular de hacer algo, ¿listo? De una pieza artística o demás. O incluso a una solución técnica que mejora una actividad o resuelve algún tipo de problema en específico. Todas esas experiencias que yo les comparto, pues, del pensamiento creativo son esas consideraciones de bienes. O sea, eso se convierte en un bien para uno, porque legalmente ingresan a tener un valor monetario y pueden generar algún tipo de beneficio de producción económico. ¿Listo? Proteger la propiedad intelectual significa que esa creación no puede ser plagiada, no puede ser copiada, eh, quizá no puede ser usada o vendida también por otras personas sin ningún tipo de permiso. Es como esa forma de asegurar que el reconocimiento y los posibles beneficios económicos recaigan en quien realmente desarrolló la idea. Si alguien, digamos, toma una creación de otra persona y utiliza esa idea sin algún tipo de autorización o consentimiento, pues esa persona está afectando el esfuerzo y la dedicación, el tiempo que otra persona invirtió, pues como creador. Por esa razón, la protección entonces va a servir como un respaldo legal para evitar que este caso ocurra y para defender los derechos de quien realmente gestionó esa innovación. ¿Vale? Hasta este momento, alguno de ustedes tengo entendido que
está participando en temas de protección de una patente, ¿verdad? No sé si me recuerda, por favor. ¿Ninguno de ustedes está protegiendo su propiedad intelectual en este preciso momento respecto a una idea de innovación, muchachos? No, No, nosotros no. profe, Pero sí había un noso- compañero que compartía eso, que sí. Sí, sí. nosotros Y, estuvimos intentando patentar lo de la piña, pero nos dijeron que ajá. no, yo les había comentado que porque si alguien le cambiaba 1 gramo, entonces ya era otra idea diferente. Y lo otro que sí estábamos es, pero eso no es, eso es el nombre de, ¿cómo se llama eso? Lo olvidé totalmente. Sí, el nombre de la marca. ¿De la patente? No, el nombre de la marca ya es Ah, esa ok. parte de patentes, ¿verdad? Ujú. Sí, listo. Digamos que en contextos de la economía que nos circula a nosotros como economía popular, esta protección, digamos, es especialmente importante porque muchas veces las ideas nacen del conocimientos locales, de conocimientos que quizás son tradicionales de una comunidad en específico y, o que también son formas propias de resolver algún tipo de necesidad. Entonces, registrar y proteger estas, digamos, creaciones va a evitar que sean apropiadas por terceros que puedan comercializarlas sin ningún tipo de reconocimiento y que esas personas no reconozcan ni retribuyan a quien realmente las originaron, sí las originaron. Entonces, de este modo, la propiedad intelectual, aparte de ser una herramienta legal, se convierte como en una forma de cómo yo puedo llegar y cómo puedo resguardar el valor del trabajo efectuado y realizado por mí bajo mi identidad y mi cultura que hay, digamos, detrás de mi innovación, ¿verdad? En contextos, digamos, actuales, la innovación no se valora únicamente como por la capacidad de yo llegar y crear algo nuevo. Aquí también se hace partícipe, digamos, la capacidad de resguardar y de mantener un control sobre esa creación que yo estoy efectuando. Entonces, tener una buena idea, una técnica novedosa o un producto final no me va a garantizar que la persona o la comunidad que lo desarrolló pues sea, digamos, reconocida por su autoría. Listo, por esta razón, la protección, digamos, de la propiedad intelectual se convierte en un elemento muy importante dentro del proceso de innovación. No sé si ustedes quizá en algún momento, quizá, escucharon esta historia. En algún momento estuve leyendo el caso de una persona que era trabajador de Coca-Cola que quizá tenía un mando bastante importante, un puesto, digamos, bastante importante, y que por X o Y razón lo despidieron. Entonces la persona, digamos, estaba tan sentida que tomó la receta de la Coca-Cola y se remitió directamente hasta el CEO de Pepsi y lo ofreció. Y le dijo, espere un momentico que ya ven, digamos, a hablar. Y lo que hizo fue llamar a los de Coca-Cola que fueran hasta allá a entregarle su receta sin haberla leído. Eso fue un gesto que tuvo Pepsi para con Coca-Cola, pues digamos, muy especial. ¿Por qué razón? Porque la receta de Coca-Cola vale mucho más que la empresa, hablando de términos de que ya es una multinacional, ¿verdad? Cuando una creación no se protege, queda literalmente expuesta a que otras personas la puedan utilizar, la puedan reproducir, la puedan comercializar sin ningún tipo de permiso. Quizá dejando por fuera a quienes realmente hicieron un trabajo inicial en materia de investigación, de diseño, de prueba, de mejora, ¿cierto? Entonces, la protección, entonces, digamos, no es un límite. Sí, cuéntame, Gabriel. A a ver, eh, vamos a poner el ejemplo de los sombreros de San Jacinto.
esa comunidad o esos tejedores de esos sombreros, creo que ellos tienen una, una protección también, que no se podría llamar de propiedad intelectual, sino manifestación de origen, porque es un patrimonio que solamente Ujú. pues lo elaboran ahí en esa comunidad y eso pues ¿cómo sería ahí en ese caso, profesor? ¿Alguien? Pues yo consideraría que sí existe una protección de, de propiedad intelectual. ¿Por qué razón? Porque pues esos sombreros cuentan con un diseño, cuentan con, pues su diseño literalmente establece el tipo de materiales que se están utilizando, el diseño ergonómico, la parte visual que también le luce a la persona. Eso ya es algo que se debe proteger. Eso ocurre con los sombreros suaseños, ocurre con los de San Jacinto, con, ¿cómo es que se llama esos sombreros? El sombrero Bueno, costeño. el vuelteado costeño. Entonces, todo eso, digamos, aplica dentro del concepto de protección intelectual. Bueno, pero eso lo pueden replicar en en otra parte, ¿no? Y eso puede De que considerarse. se hace, se hace. De que se hace, se hace. Digamos que es como usted tener una receta, digamos, de lechona. Y quizá usted le brindó la oportunidad laboral a una persona para que asistiera a ayudarle en el restaurante de la lechonería. Y quizá esa persona se fue para otro país y ya esté replicando la misma receta que quizá usted estaba aplicando en ese sentido acá. O no nos vayamos lejos, no nos vayamos a otro país, se fue para otro municipio. De que se hace, se hace. Digamos, es muy común. Pero cuando es una solución innovadora, que quizá usted esté observando que realmente va a tener un impacto y un beneficio económico gigantesco, pues claramente eso se va a convertir en algo que usted debe proteger. ¿Sí? Vuelvo al tema, el tema de Coca-Cola. Coca-Cola, la sola receta vale mucho más que la empresa como tal. Entonces, vamos al tema. Si otra persona llega y adquiere la receta de Coca-Cola, pues usted se imagina el valor de la empresa y sus activos a cuánto se disminuye. ¿Sí? Claro. Digamos, esto es especialmente visible como en esos entornos comunitarios, entornos populares, donde muchas innovaciones surgen a partir de saberes tradicionales, como por ejemplo los sombreros, que son quizás son prácticas locales, soluciones desarrolladas quizá colectivamente para resolver una necesidad en específico, ¿cierto? Pongamos otro ejemplo. Una receta de cocina transmitida por generación y generación y generación, ¿cierto? Digamos, un método artesanal para trabajar fibras vegetales, un diseño textil propio de una región, digamos, pueden ganar también algún tipo de reconocimiento y llegar a mercados quizá mucho más amplios y que quizás son mucho más exigentes. Digamos que sin una protección, estas creaciones pueden ser fácilmente copiadas por otras empresas externas que cuentan con que quizá con más recursos para poder producir grandes volúmenes de lo que yo estoy prototipando y a su vez lo van a comercializar ampliamente o quizás pueden ellos llegar y registrar su idea a su nombre. ¿Listo? En esos casos, la comunidad que creó y que mantuvo viva esa práctica, digamos, queda invisibilizada. No va a tener un reconocimiento cultural, no va a tener un beneficio económico. Por lo tanto, proteger como la propiedad intelectual es también un acto de justicia, es un acto de respeto por la entidad que realmente trabajó colectivamente para su elaboración, ¿cierto? Eh, ¿Esto qué va a implicar?
que yo debo reconocer que la creatividad surge de algo mucho más allá que solamente quedarme pensando en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. No. Aquí la explicación está, digamos, en esa experiencia acumulada de lo que yo voy viviendo, la dedicación diaria que yo voy ejerciendo, el vínculo con un territorio o una tradición que arraiga mi cultura. Profesor, Sí, señor. Sí, señor. sí, me quería referir a eso. Ay, lastimosamente se tiene mal internet o mala conexión, Gabriel. Digamos que Aló. al registro. Sí, señor. Cuéntanos. ¿Ahí me escucha bien? Sí, señor. No, no mala. Sí, tiene como mal acceso a señal. Aló, aló, Sí, señor. Cuéntanos. aló, Sí, señor Gabriel. ¿Me aló, aló, escuchas? aló. Estamos con Re- décimo. lo escuchamos, Gabriel. Sí, en el caso, por ejemplo, de la artesanía que se hace en la ciudad de Pasto, que se llama barniz de Pasto, Ujú. creo que esa artesanía está protegida por algo que se llama denominación de origen. Excelente. Eso Sí, se señor. puede considerar Una como protección. Claro, sí, una señor. propiedad intelectual, Sí, señor. Claramente sí, porque ya conserva como esa protección. porque es una tradición de muchos años, pero de siglos creo que también es. Claro, sí, señor. Eso ya se conserva, digamos, dentro del carácter de protección intelectual. Digamos que cuando yo registro una creación, no, no solo estoy asegurando que nadie más pueda llegar y pueda apropiarse de algo que yo estoy haciendo sin alguna autorización. Digamos que hay algo más allá que eso, o sea, es que estoy preservando mi historia, como lo menciona ahorita en este momento Gabriel. Estoy preservando mi conocimiento, estoy preservando mi esfuerzo que he realizado durante un periodo de tiempo de la mejor manera. ¿Listo? La protección empodera a las personas y a su vez a las comunidades, les brinda como esas herramientas para poder negociar de una manera justa y a su vez también fortalece como esa capacidad de sostener unas iniciativas en el tiempo. De esta manera, digamos que la propiedad intelectual, aparte de, digamos, no la consideremos en algo lejano o quizá que sea exclusivo de grandes empresas. Digamos que esto tiene un componente clave para poder llegar y poder cuidar y a su vez dignificar la innovación que nace de la vida cotidiana o del trabajo comunitario. ¿Listo? Bueno, a modo de ejemplo, nosotros podemos llegar y pensar una persona que desarrolla una marca de productos naturales y crea un nombre distintivo para su negocio y eso pues lógicamente tiene derechos para registrar una marca. Digamos que así nadie más puede usar el mismo nombre para poder vender productos similares, ¿cierto? Del mismo modo, digamos, alguien que diseña un empaque original o una herramienta con una función quizá nueva, pues esto puede registrarse en ese diseño o ese invento. Y si la persona, digamos, crea un logotipo, un texto o una composición visual, pues puede protegerlo con una obra bajo los derechos de autor. Ustedes, no sé si lo hayan escuchado, muchachos, cuando inició el Internet y también inició el proceso de creación de páginas web, habían personas en ese momento, o las hay todavía, que se dedicaban
a crear páginas web de maneras exorbitantes. O sea, estoy hablando en volúmenes de creaciones de páginas web solamente por Buenas. garantizar un dominio. Un dominio que es el nombre de la página web. Por ejemplo, www.facebook.com. Eso es un dominio. En ese sentido, no sé si ustedes hayan escuchado el caso, se los dejo de tarea también para que lo visualicen. Una persona llegó y creó una página que se llama www.pizza.com. No más. Esa persona vendió en miles de dólares ese derecho de autor por ser la primera persona que le dio por crear una página que se llamaba www.pizza.com. Algo que quizá en su momento le valió 10 o 20 dólares, esa persona lo vendió en cientos de miles de dólares. En Colombia, la protección, digamos, de la propiedad intelectual no es algo que simplemente nosotros podemos dejar al azar. ¿Listo? No lo podemos dejar algún tipo de acuerdo informal. Para esto existen instituciones públicas que se encargan de garantizar que las creaciones, ya sean técnicas, ya sean artísticas, comerciales, pues legalmente tengan un respaldo. Estas entidades van a actuar como esa especie de mediación o garantes, de modo que el creador pueda llegar y pueda demostrar que esa idea le pertenece, que ese diseño es suyo, que esa obra no le pertenece a nadie más. ¿Listo? Y que nadie puede utilizarla sin su consentimiento, sin su autorización. La existencia, digamos, de esas instituciones va a facilitar que personas individuales, emprendimientos pequeños, asociaciones comunitarias o empresas puedan llegar y puedan proteger esas innovaciones sin algún tipo de necesidad de conocimientos jurídicos avanzados. Claramente, esto tiene un proceso, tiene un tiempo, tiene un costo en la mayoría de los casos. Hablemos de, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que ustedes están un tanto familiarizados con el término SIC debido a su carácter como empresario, ¿cierto? Digamos que esa entidad es responsable de los registros relacionados con algún tipo de desarrollo que tienen algún tipo de uso comercial o en su defecto técnico. ¿Listo? Allí se registran las marcas que quizá sirven para identificar productos o servicios, o en su defecto patentes también, que se aplican a invenciones novedosas, modelos quizá de utilidad que protegen mejoras funcionales en algún tipo de objeto, en algún tipo de herramienta. Y también, ¿por qué no? Pues los diseños industriales, ¿listo? ¿Qué hacen? Pues resguardar la apariencia, la forma externa de los productos. El papel de la Superintendencia de Industria y Comercio es verificar que la creación sea realmente original. Ellos deben evaluar si realmente cumple con esos requisitos legales y a su vez también otorgar un certificado que reconoce oficialmente al titular de esos derechos. Gracias a esta información o a esta labor, esa persona o grupo de comunidad puede llegar y puede demostrar que eso es un logo, un producto, un proceso, le pertenece a ellos y tiene exclusividad para su uso y no puede ser comercializado ni vendido ni usado por algún tipo de persona externa sin algún tipo de consentimiento. Digamos que, por otra parte, está también la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Digamos que esta es la encargada de proteger aquellas creaciones cuya esencia es expresiva, es artística. ¿Listo? Aquí se registran obras como textos, como manuales, fotografías, afiches, ilustraciones, canciones, videos, algún tipo de software o diseño gráfico.
¿Listo? Una característica importante es que, digamos que ese tipo de registro no se va a limitar a que el artista tenga algún tipo de cartón o que sea legal, realmente profesional. Cualquier persona que produzca una obra creativa, digamos, un software, una aplicación con tantas cosas, facilitaciones que hay en este preciso momento, puede llegar y puede registrarla. Además, el proceso de registro de derechos de autor también suele ser más ágil. Quizá en muchos casos también no tiene costo, lo cual va a resultar, digamos, especialmente beneficioso para los empresarios o emprendedores o colectivos culturales. Tanto la SIC como la Dirección Nacional de Derechos de Autor han habilitado plataformas en línea dentro de sus páginas web que les va a permitir realizar los trámites sin necesidad de yo llegar y desplazarme hasta una oficina. Esas plataformas van a incluir formularios que son guiados, que son instructivos, que son canales de atención, que van a facilitar, digamos, el proceso, ¿cierto? Para sectores, digamos, comunitarios y pequeños emprendimientos, esto claramente pues, va a representar como una especie de ventaja. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque va a reducir costos. No voy a tener que irme hasta allá, hasta la locación más cercana para poder plasmar y decir esto es mío. Eso va a reducir tiempo, va a reducir barreras de acceso. En ciertos casos, digamos, también existen tarifas diferenciales que se deben considerar o exenciones, digamos, que permiten registrar una creación a bajo costo o de una manera gratuita. ¿Listo? Especialmente cuando se trata de obras culturales o emprendimientos de pequeña escala. Estas dos, digamos, entidades en conjunto, estas instituciones permiten que cualquier persona, que cualquier comunidad en Colombia pueda hacer valer sus derechos sobre lo que están creando. Pueden evitar que otros se apropien de su trabajo, de lo que realmente ustedes están haciendo como empresarios y al mismo tiempo fortalecen sus proyectos, ya sea para comercializarlos, darlos a conocer o a su vez integrarlos en procesos de desarrollo económico y social. Entonces, registrar una creación, no quiero que lo visualicemos como una especie de trámite complicado tampoco, que si es tedioso en algunos casos, sí lo es, no es fácil tampoco, que requiere claramente organización. Lo primero es que tengamos nosotros esas evidencias del proceso de creación, eso abarca diseños, fotografías, planos, fechas, documentos que realmente demuestren cómo nació la idea, cómo se desarrolló esa idea, cómo se implementó y cómo se materializó. Luego, ya después de ese aspecto, entramos a la fase donde verificamos que no exista otra creación igual o similar. En ese caso, las marcas, digamos, por ejemplo, la SIG ofrece una herramienta gratuita en su página web para yo poder ingresar, poder consultar nombres registrados y demás. Esto va a evitar conflicto de intereses posteriores y va a asegurar que la idea sea realmente original. Una vez que ya yo llego y confirmo, digamos, la originalidad, digamos, puedo presentar una solicitud de registro. Ese proceso va a incluir llenar un formulario, pagar la tarifa si aplica, y a su vez también esperar la revisión por parte de la entidad. Si todo está en orden, se va a otorgar un certificado que reconoce oficialmente al creador como propietario. ¿Listo? Ese documento claramente se va a convertir en algo muy útil y muy valioso para ustedes como emprendedores, como empresarios, porque constituye una prueba legal de autoría. El registro les ofrece beneficios muy precisos. Digamos, en primer lugar, uno de los beneficios es
como la seguridad jurídica, digamos, es decir, ¿o por qué digo esto? Porque los va a proteger a ustedes como creadores frente a los posibles eh, plagios que se efectúen, a las copias que realicen o los usos indebidos de sus prototipos o marcas que están registrando, ¿cierto? En un segundo momento encontramos también que puede aumentar el valor comercial de su empresa o del producto o del servicio, ya que las marcas registradas y los diseños protegidos también generan como esa confianza entre otros consumidores. Otro beneficio podría ser que esto les abre una puerta a licenciar o a su vez o a vender los derechos en un futuro, permitiendo obtener ingresos adicionales. ¿Listo? La propiedad intelectual no se concentra únicamente en lo que podemos ver como un producto terminado, como una marca, un logo, un artefacto, objeto. También abarca, digamos, un campo mucho más amplio. ¿Por qué lo digo? Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales están incluidas dentro de este aspecto. Esos conocimientos, digamos, no suelen estar escritos, no suelen estar diseñados, digamos, siguiendo un formato técnico, sino que se transmiten a través de la práctica cotidiana, el trabajo comunitario y la memoria colectiva. Se expresa, digamos, en cómo se cultivan los alimentos, en cómo se preparan ciertos platos. Otro ejemplo es en las técnicas para poder trabajar la madera, el barro, las fibras o los tintes, en las formas de organización que permiten sostener la vida cotidiana. En muchas regiones del país, esos saberes son el resultado de esos largos procesos de observación, de experimentación y a su vez de adaptación al entorno bajo el cual yo estoy ejerciendo algún tipo de labor, ¿cierto? Quizá estoy realizando de manera compartida entre otras generaciones. No, digamos que no nace de laboratorios, pero sí son el fruto de años de experiencia, de comprensión del territorio y a su vez también de la relación con la naturaleza. Sin embargo, por su carácter comunitario y oral, a menudo, digamos, se van a encontrar más expuestos a ser apropiados sin algún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, algo demasiado tradicional, el sanjuanero huilense o el San Pedro. ¿Listo? Realmente el San Pedro nació en el municipio de La Plata, por ello se llama el paraíso folclórico del Huila. ¿Listo? Se expandió a todo el Huila, se expandió al Caquetá, en partes del Tolima. Y bueno, no sé si es que se me escapa algún tipo de otro departamento, pero el hecho de que haya nacido en ese lugar no lo ha radicado y no se ha generalizado esa información o ese conocimiento en los otros departamentos. No le dan como ese sentido de propiedad cultural bajo la cual ellos se manifestaron, ¿verdad? Entonces, es común que, por ejemplo, una empresa quizá externa observe una técnica tradicional, la copie, la industrialice o a su vez también la comercialice, sin mencionar ni compensar a la comunidad que la desarrolló. Por eso, proteger, digamos, esos conocimientos va a implicar un enfoque distinto a los registros individuales. No se trata de llegar y decir que una persona es la dueña de la técnica, porque su origen es colectivo, es comunitario y esa transición pues es parte de la identidad cultural. Por eso, la protección, digamos, en estos casos se realiza mediante procesos comunitarios donde la comunidad es reconocida como portadora legítima de ese saber, ¿cierto?
Muchachos, me disculpan, voy a solicitar el enlace de asistencia, no lo tengo en este preciso momento. Es que eso es lo que se llama Ok. denominación de origen. Sí, señor. Tiene toda la razón, denominación de origen, esa es la palabra. Existen algunos mecanismos legales y quizá también administrativos que les permiten, digamos, este tipo de protección, como el registro de conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, como lo dice Gabriel, o los acuerdos de salvaguardia cultural. Estos mecanismos, digamos que no están enfatizados solamente en llegar y buscar privatizar el conocimiento o el tema cultural. Lo que realmente quieren es como hacer un reconocimiento a su valor. Quieren resguardar ese origen, quieren evitar el uso indebido de ese consentimiento. También les permite que si una comunidad decide compartir, decide desarrollar comercialmente su conocimiento, pues pueden hacerlo de una manera justa, estableciendo, digamos, algún tipo de regla clara o garantizando que los beneficios retomen retornen a la comunidad. Entonces, hablar en ese sentido, digamos, se convierte en algo tan sencillo, es como hablar, digamos, de la dignidad de la memoria colectiva. Eso va a significar entender eh, que innovar no siempre va a estar ligado o va a consistir en algo completamente nuevo, como se los he venido diciendo durante todo el proceso de capacitaciones. También es como dar continuidad, dar un reconocimiento a aquello que las comunidades ya saben hacer y que han sostenido esas actividades en el transcurso de sus vidas y culturas durante sus generaciones. Es importante que entendamos que la propiedad intelectual es también como promover la innovación responsable. Al saber que la idea está realmente protegida, el creador puede compartirla, mostrarla, puede buscar un apoyo sin temor a perderla. Eso les va, digamos, a fomentar la colaboración y el crecimiento, porque se generan, digamos, como relaciones más transparentes, más seguras entre, digamos, emprendedores, entre instituciones, entre comunidades. La diferencia entre crear y entre registrar es fundamental dentro del proceso de la innovación. Crear va a implicar que en el momento en el que surge la idea, y se va a transformar, digamos, en algo realmente concreto, un producto, un diseño, un método, un servicio, pues eso es el resultado de la imaginación, de la experiencia de una persona, de la experimentación y el trabajo arduo de una persona o una comunidad. Por eso, digamos, como acto creativo, por sí solo no va a garantizar que la idea pertenezca legalmente a quien realmente la desarrolló. Una creación puede ser original, puede ser valiosa, muchachos, pero mientras usted no llegue y no la registre, no va a contar como una protección jurídica frente a algún tercero. Digamos que iniciamos con crear, ¿cierto? Ya después pasamos al término de registrar, digamos, es como ese acto que le otorga ese reconocimiento formal, ese respaldo legal sobre la creación que usted efectuó. Cuando una persona o una comunidad registra algo, queda constancia oficial de esa autoría. Y a partir de ese momento, pues solo quienes figuran en el registro pueden autorizar su uso, su reproducción, su comercialización, su industrialización. Eso va a simplificar muchas cosas, pero también va a implicar que una persona debe crear un producto innovador y ese producto debe ser útil, debe ser bien diseñado y que debe tener un potencial, muchachos. Pero si no lo registra, cualquier tercero puede copiarlo, incluso lo puede registrar primero que el mismo creador. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? No, profe, Perfecto. todo bien, claro. Está Dale. clarísimo.
Perfecto, son casi 7:36. Les voy a compartir por el chat el enlace de asistencia y vamos a brindar el espacio de los 5 minuticos para poder garantizar el llenado del enlace de asistencia. Bueno, muchachos, nos vemos en 5 minutos.
Bueno, muchachos, creo que ya Muy descansamos un bien. poquito. Vamos a continuar con la capacitación. Ahorita, digamos, ya hablemos sobre esos tipos de protección que yo puedo llegar y generar sobre mis prototipos o mis creaciones innovadoras. En Colombia como tal, como en muchos otros países también, la protección, digamos, de esa propiedad intelectual se organiza más que todo como en tres grupos. Cada grupo va a estar pensado para un tipo específico de creación y conocer a nosotros esas diferencias, pues para eso se va a convertir en algo bastante importante porque todas las ideas se protegen de la misma manera. Y de esa manera elegir el mecanismo adecuado nos va a permitir a nosotros poder elegir, digamos, la seguridad de mi autoría y los beneficios asociados al prototipo, ¿cierto? Digamos, el primer grupo aquellos, digamos, como conocidos como derechos de autor. Esos se, digamos, aplican a las creaciones que tienen un carácter expresivo o artístico en su defecto. Tenía buen internet y me sacó de la clase. Pueden compartirlo. Dale, Amparo. Ya te compartí el enlace, Amparo. Digamos que en ese aspecto de derechos de autor ¿entran qué? Dale. Entran como textos, como manuales, entran fotografías, entran ilustraciones, canciones, videos y demás. Digamos, también pueden agregarse materiales educativos. ¿Listo? Esa función de como tal de ellos es reconocer quién realmente creó la obra y a su vez también darle un control sobre su reproducción y su distribución. Los derechos, digamos, de autor son útiles cuando lo que realmente se pretende proteger, digamos, es la manera de practicar en algo que está siendo presentado o narrado, más que en un objeto físico o en una función técnica. En la mayoría, digamos, de esos casos, el tipo de registro quizá es más sencillo, ¿listo? Y puede a su vez también realizarse incluso sin algún tipo de costo. Me ha realizado la asistencia, Claudia Milena. Bueno, muchachos, última vez que comparto el enlace de asistencia, ¿vale? El segundo grupo, digamos, va a estar conformado por las marcas que protegen los nombres claramente. Le protegen logotipos, símbolos o expresiones que identifican un producto, un servicio, un emprendimiento en el mercado. Pues registrar esa marca me va a servir a mí para evitar que otras personas utilicen un nombre similar o igual para poder vender algo parecido. Es común ver seguimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio al negocio, digamos, em, particular, digamos, de los centros de los municipios, en donde hacen verificación de que lo que realmente se está vendiendo y tenga algún tipo de marca reconocida, sea original. Por ello, entonces iniciaron redadas de decomiso de, de artículos falsificados. Hablemos de tenis que quizá tengan la marca de Adidas y no era legalmente producido por Adidas, sino era una falsificación, quizá con muy buena calidad, pero era una falsificación, era una réplica. En ese sentido, la mayoría de las empresas en este momentico que ya vieron esa dificultad fuerte, entonces le están cambiando el nombre a su marca para producir algo muy similar a lo que realmente hace Adidas. Entonces, ¿cómo le ponen? Ya no se llama Adidas, sino que se llama Avidas. Entonces, en ese sentido, las personas pueden llegar a ver en su logotipo el mismo logotipo hacia la derecha, que son tres barras hacia la derecha crecientes, pero entonces ahora lo hacen originales son de la derecha a la izquierda, ahorita lo hacen de la izquierda a la derecha. Y abajo, bajo la misma fuente, en el logo le colocan Avidas con B y
Cuando las personas quizás no conocen mucho, digamos, de la marca, pues claramente van a llegar y van a decir, no, esta marca es muy buena, esta marca es reconocida, quiero comprar este zapato y lógicamente pues no es algo realmente producido por la marca que realmente ellos quieren comprar. Eh, este tipo, digamos, de protección de marcas es bastante importante cuando se busca posicionar como la entidad. ¿Listo? Mantener la confianza con los clientes es algo también que busca este tipo de, digamos, de marcas y diferenciar también el proyecto frente a otros. Una marca que realmente está siendo sólida se puede convertir en uno de los activos más importantes de un emprendimiento. Lo digo porque no sé si ustedes se puedan imaginar el valor comercial que tenga Nike, que tenga Adidas. Claramente, pues estoy hablando de multinacionales, ¿cierto? Pero cuando hablamos de términos locales, eh, por lo general, en todo municipio siempre va a haber un establecimiento donde dispendio de licores que va a ser más, digamos, popular frente a otros. Quizá los otros tengan lo mismo que tiene el más popular, quizá tengan mejores condiciones de sonido, mejores condiciones estéticas y visuales, mejores espacios para poder algún tipo de integración de las personas que ingresan a ese local. Pero siempre está el mismo local que siempre vende más y siempre todos los días está lleno. Ustedes se pueden imaginar cuánto costaría nada más poder comprar ese establecimiento o ese nombre de esa marca. Entonces, eso es el valor agregado que le brinda, digamos, el sentido de la marca. En un tercer espacio podemos El estar buen hablando, nombre. señor, El buen nombre. sí, señor, El goodwill. el goodwill, sí, señor. En un tercer espacio podemos hablar sobre las patentes. Y con las patentes hablamos también de los modelos de utilidad, que son esos mecanismos destinados a proteger como una solución técnica. Una patente, digamos, se otorga cuando existe una imagen en cuanto a invención nueva. ¿Listo? Esa imagen en cuanto a invención nueva va a resolver un problema de una manera no conocida antes. Un modelo que, digamos, genere algún tipo de utilidad. Por su parte, también va a proteger mejoras prácticas en objetos o herramientas que quizá ya están existiendo, como un cambio en la forma, digamos, del prototipo o en el mecanismo del mismo que hacen mucho más eficiente su uso. A diferencia de los derechos de autor, este tipo de protección también exige demostrar novedad, demostrar utilidad. Digamos, suele requerir documentación técnica mucho más detallada. Por ejemplo, comencemos con los derechos de autor. Este tipo de protección se aplica a las obras creativas, ¿cierto? El derecho de autor, digamos, existe desde el instante en el que una obra realmente se cataloga como creada. Esto significa que cuando una persona escribe un texto, digamos, o en su defecto compone una canción, diseña un afiche, un software, una fotografía, un manual, pues esta persona es automáticamente la autora y dueña de esa obra. No necesita realmente registrarla, digamos, para que realmente ese derecho de autor exista, ¿sí? Sin embargo, aunque el derecho nace de manera inmediata, sin el registro es difícil demostrar legalmente la autoría si surge un conflicto. Digamos que bajo el concepto de ustedes como creadores de un proyecto de innovación, que lo van a hacer para esta convocatoria, ¿verdad? Recomendación, muchachos, si ustedes toman algún tipo de información basada en un ejercicio realizado por otras personas, citen lo que están tomando de allá en su documento. Lo pueden citar. La forma más práctica es citar bajo normas APA, en donde se establece el nombre de la persona, la fecha, digamos, de creación del documento, el nombre del documento, el paginado de donde ustedes encontraron esa información. ¿Listo? Por esa razón, en Colombia
se recomienda registrar las obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ese registro, digamos que, ¿cómo decirlo? No crea el derecho como tal. Lo que hace es que lo vuelves como comprobable y defendible. Es decir, ofrece como una prueba oficial de que la obra le pertenece a esa persona a quien dice, digamos, haberla creado, ¿cierto? Si en algún momento, digamos, otra persona intenta copiar esa información, intenta apropiarse o en su defecto más allá comercializarla, pues esa obra sin algún tipo de autorización, pues el certificado otorgado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor le va a servir como ese respaldo legal para yo decir, esto es mío, lo protejo bajo el concepto de derechos de autor. El proceso de registro es accesible y puede realizarse en la línea desde la página de la DNDA. Se encuentra en un formulario, digamos, donde se suben esos archivos en materia, digamos, de obra y los datos de autor, ¿cierto? No les va a requerir algún tipo de asesoría muy especializada, trámites complejos. Una vez, digamos, ya que ustedes llegan y se registran y completan el proceso, la entidad les va a expedir un certificado de registro que va a funcionar como una constancia oficial de su autoría. Este documento es, es útil no solamente para poder llegar y defenderme en materia de derechos de autor en caso de alguna disputa con alguien que quiera usar algo que yo realmente realicé, pero digamos, también es útil también para presentar la obra en alguna convocatoria, en algún proceso de publicación, en proyectos culturales, en acuerdos de comercialización, donde se requiere realmente demostrar que la creación tiene un origen claro y es mío, ¿vale? Los derechos de autor, digamos, tienen, mm, desde mi perspectiva personal, como dos dimensiones, una patrimonial y otra moral. Digamos, desde la parte moral, garantiza que siempre se reconozca a la persona como autora de la obra, ¿listo? Sin importar si vende o si cede los derechos. Desde la parte patrimonial, en cambio, le permite al creador autorizar o prohibir el uso, la reproducción o la comercialización de su obra. Esto quiere decir que si alguien desea usar lo que yo realicé, debe contactar conmigo para brindarle ese consentimiento, ese permiso, esa autorización. ¿Listo? El segundo tipo de protección corresponde como a las marcas, como les decía anteriormente, esa marca es un signo que distingue ese producto o servicio también. ¿Listo? Puede ser un nombre, puede ser un logotipo, una combinación de colores, una frase, un sonido, eso puede ser algo que lo identifique a usted dentro de su emprendimiento. Entonces, registrar esa marca es una de las formas más comunes de proteger la identidad pues, de un negocio, porque impide que otra persona use un nombre, una imagen similar para ofrecer productos parecidos. No sé si ustedes escucharon hace poco las noticias de la crítica de Karol G en una canción. Ella legalmente, tengo entendido, digamos, no me atrevo a afirmar, es lo que tengo entendido, perdió la demanda contra el niño bajo el cual ella usó la frase del niño para generar su canción. No sé si ustedes miraron un video viral en donde un niño le decía mira cómo mueve los hombritos. Esa era la frase de la canción, ¿cierto? De un payaso cantándole a Felipe, porque después decía, ¿cómo se llama el niño? Felipe, ¿cierto? Entonces, Karol G llegó y utilizó parte de ese esquema de sonido para crear una canción de ella. Pero cuando la creó, ¿qué recibió por parte de los papás del niño? Porque no hubo una autorización explícita para usar esa frase dentro de su contexto de las canciones, pues ella se vio inmersa dentro de un complejo problema jurídico para poder establecer los derechos de autor de esas personas, de ese niño.
Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. Lo que nosotros tomemos de afuera para aplicarlo acá adentro, si no tenemos algún tipo de consentimiento y si no estamos citando que realmente le pertenece a otra persona, pues claramente se va a convertir en una especie de situación especial para con nosotros. Proteger una marca, digamos, más que un requisito legal, es como esa forma de poder yo llegar y poder fortalecerla en materia de su identidad en cuanto al emprendimiento. Una marca que ya yo considero registrada va a generar una confianza, va a transmitir como una seriedad y a su vez puede convertirse en un acto que también es muy valioso. En los mercados locales, contar como, con una marca reconocida también me va a ayudar a mí a diferenciarme de la competencia y a también abrir esas nuevas oportunidades de comercialización. El tercer espacio, como les decía, es el tema de las patentes que se otorgan, digamos, cuando se desarrolla una invención totalmente nueva, perdón, una solución que quizá no existía antes y que resuelve de manera técnica esa necesidad en concreto, ¿cierto? Tanto las patentes como los modelos de utilidad buscan garantizar que quien desarrolló la innovación tenga un derecho exclusivo y que pueda aprovecharla, presentar o comercializarla también. ¿Listo? Esto evita que otras personas copien la solución sin quizás reconocer el trabajo, la investigación, la experimentación que hay detrás de ese prototipo o ese producto, ¿cierto? Las diferen- bueno, la diferencia principal entre ambos mecanismos va a radicar en, como en la dimensión de la innovación. Las patentes pues se van a enfocar en invenciones completamente nuevas, mientras que los modelos de utilidad cubren mejoras prácticas y que son aplicables también de una manera un tanto más inmediata. Los modelos de utilidad, por su parte, se aplican a esas innovaciones pequeñas, pero que igualmente son importantes. Son esas mejoras que hacen que un producto que ya es existente funcione mejor, o sea, más fácil de usar. Por ejemplo, una persona puede modificar la estructura de una herramienta para que sea mucho más ergonómica o cambiar el diseño del envase para poder hacerlo un tanto más práctico. Esas mejoras también se pueden registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y van a tener una protección que tiene una duración de 10 años. ¿Listo? ¿Comprendido, muchachos? Listo, ya hablamos de los tres mecanismos que son los principales. Existen otras formas complementarias de protección, como por ejemplo la de diseño industrial, que digamos aplica a la apariencia externa del producto, su forma, su textura, su color, su combinación de líneas. Por ejemplo, si alguien, digamos, crea una botella con una figura distintiva o un mueble con un diseño único. ¿Listo? Otro mecanismo puede ser, digamos, el secreto industrial que se usa cuando una empresa o una persona quiere mantener reservada cierta información técnica o comercial que le dé esa ventaja o ese plus frente a la competencia, como una fórmula, como un método de producción. En ese caso, digamos, la protección se va a lograr guardando la información bajo confidencialidad sin necesidad de registro, aunque exige tomar unas medidas internas para poder mantener ese tipo de reserva. Ese es el mismo caso de Coca-Cola. En el contexto de la economía popular y los emprendimientos comunitarios, digamos, es importante que los emprendedores conozcan esos mecanismos, que todos ustedes los puedan distinguir y saber a cuál puedo yo aplicar. No para complicar su trabajo, muchachos. Lo importante, digamos, es como darle ese valor legal, ese valor estratégico a lo que ustedes realmente están haciendo. Cuando esa idea, digamos, está protegida se va a convertir en un activo para ustedes y se va a vender solos, muchachos. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé si hay algún tipo de duda, inquietud respecto a este preciso espacio. No, yo veo muy claro. Sí, perfecto. Entonces, llegando ya a la parte final, digamos, de la clase del día de hoy, centramos en concreto en que
registrar esa idea no es un proceso complicado. ¿Listo? Requiere atención, requiere tiempo, requiere orden, requiere claridad. ¿Listo? No es necesario tener un abogado a su lado, derecho o izquierdo, ni un experto en temas legales. ¿Listo? En Colombia la protección de esas creaciones se otorga a través de dos instituciones que cumplen esas funciones distintas, pero pues que son complementarias, ¿cierto? Ya hablamos de esas dos. Una que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es esa que se encarga de todos los registros relacionados con innovaciones que tienen algún tipo de uso comercial. ¿Listo? Allí se tramitan las marcas que sirven para identificar esos productos o servicios. Se, digamos, radican las patentes que protegen las invenciones nuevas y los modelos de utilidad que resguardan como mejoras prácticas aplicadas a herramientas o en su defectos procesos. También aquí se encuentran los diseños industriales, muchachos, que protegen esa apariencia externa de mi producto. La Superintendencia de Industria y Comercio también funciona como una especie de autoridad que revisa, Hola, que ilustre. evalúa la originalidad en cuanto a si corresponde, pues, el otorgamiento del registro que está reconociendo oficialmente la autoría y la titularidad de esas creaciones. Por otro lado, ya como sabemos, encontramos la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que se ocupa de proteger las obras como tal, cuya expresión es delegada a todo lo artístico, a todo lo cultural, lo educativo, lo comunicativo y lo comunitario, ¿listo? Esa categoría se encuentran en aquellas creaciones, como les digo, digamos, ilustraciones, catálogos, manuales, logotipos, fotografías, textos y demás, producciones audiovisuales, digamos. A diferencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se enfoca en el uso comercial y la funcionalidad técnica de la misma, esta Dirección Nacional de Derechos de Autor va a proteger la forma en la que la obra es expresada y es reconocida por su autoría. Esa distribución de responsabilidades a nosotros bueno, va a permitir que cualquier persona sea como un emprendedor, un artesano, sea, haga parte de una comunidad o cultural o un colectivo. ¿Listo? Pueda, digamos, llegar, esas personas puedan proteger lo que crea, digamos, de acuerdo con su naturaleza. Si la creación tiene que ver con la identidad visual, el diseño gráfico, los comentarios, o bueno, contenidos culturales, corresponde registrarla ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿cierto? Si en cambio se trata de una solución técnica, una herramienta o mejora práctica de la marca para poder comercializar esos productos o servicios, el trámite se debe hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora les pregunto, ¿ustedes dónde creen que aplicarían sus contenidos de proyectados como elementos innovadores? Muchachos. ¿Cómo proyectaríamos? Sí. O sea, lo que ustedes van a elaborar como elemento innovador, Ujú. en dónde lo visualizaría? ¿En la Superintendencia de Industria y Comercio o en la Dirección Nacional de Ah, Derechos de Autor? Industria y comercio. Ujú. Perfecto. Sí, tienen toda la razón. Para registrar una creación es necesario contar con información que permita, digamos, demostrar cómo surgió, cómo fue desarrollada. ¿Listo? Eso les va a significar que ustedes deben reunir esa evidencia de todo ese proceso, pero no solo el resultado final. ¿Listo? En esa etapa ustedes van a recopilar elementos como bocetos iniciales, fotografías, registros, documentos, todo eso que les permitan poder, digamos, garantizar que eso realmente es suyo. Toda esa documentación sirve como respaldo en caso
de que en algún momento se requiera comprobar la autoría, la legibilidad o explicar, digamos, la evolución de ese diseño. El tipo de documento necesario depende también del mecanismo de protección. Si se va, digamos, a registrar una marca, lo fundamental es contar con una imagen, un logotipo o la palabra distintiva de la marca como tal, junto a una, digamos, descripción clara del producto o del servicio que está representando. En el caso de los derechos de autor, el proceso es mucho más sencillo. Basta simplemente con subir su archivo de la obra, digamos, que puede ser un documento PDF, una imagen, un video, demás, digamos, que muestre que es su creación. Para las patentes o en su defecto los modelos de utilidad, la documentación puede ser más detallada. ¿Ya por qué razón? Porque es necesario incluir planos, descripciones técnicas y una explicación muy precisa del funcionamiento de mi prototipo para poder generar una patente. ¿Listo? Una vez se conecta, digamos, todo esto con la documentación necesaria, se pasa el proceso de registro tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio como en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Listo? En sus plataformas específicas, muchachos. Digamos que ya en esta fase debe llenar la información básica del solicitante, nombre de documento, dirección, correo electrónico, todo eso. Ese proceso, digamos, no termina en el momento en el cual usted solamente realiza la solicitud, ¿no? Luego de enviar los documentos, las entidades correspondientes, ya sea la SIC, ya sea la DNDA, van a iniciar una fase de revisión de lo que ustedes cargaron. Esa etapa puede tomar tiempo, desde algunas semanas hasta algunos meses. ¿Listo? Según sea el tipo de registro durante ese tiempo, pues la entidad va a analizar como la creación en cuanto a si cumple con los requisitos establecidos en términos legales. En ocasiones, la entidad puede solicitar aclaraciones o solicitar, digamos, documentos adicionales. Esto no significa que haya un error, es algo que se necesita, digamos, en materia de información un tanto más precisa para poder tomar una decisión. Por eso es importante, digamos, estar pendiente de los correos y de las notificaciones que se reciban durante todo este periodo. ¿Listo, muchachos? Digamos que los derechos de autor funcionan de una manera un tanto distinta, duran por toda la vida del autor, ¿listo? Se extienden hasta 70 años después de su fallecimiento. Pero cuando hablamos, digamos, de la SIC, son por 10 años. Eso significa que su obra permanece protegida incluso para las generaciones siguientes. Comprender estos, digamos, estos tiempos a nosotros se va a convertir en algo muy importante, porque bajo esos tiempos nosotros tenemos que planificar la continuidad del emprendimiento y organizar esa renovación cuando sea necesario y mantener la protección activa. ¿Listo? Muchachos, no sé si existe algún tipo de duda, inquietud en este preciso momento. No, profe. Están muy callados el día de hoy, muchachos. Bueno, no me Apenas, queda más, señor. apenas escuchando. Vale, sí, señor. No me queda más que agradecerles su participación en la reunión del día de hoy, en esta capacitación. Espero encontrarlos el día de mañana nuevamente activos para terminar, digamos, lo que es referente al módulo 8. ¿Listo, muchachos? Si en su defecto no me comparten, digamos, o no salen todavía los términos de referencia, trabajamos un nuevo ejemplo o uno o dos ejemplos de la matriz de Bester para garantizar entendimiento total de la temática trabajada en cuanto a la guía de actividades del módulo 8. Si me comparten la guía, los términos de referencia, pues entonces iniciamos con el tema de la comunicación de los términos de referencia para la presente convocatoria. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero que tengan una muy buena noche, Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Listo, profe. Buenas noches. Que Gracias, pase bonita profe. noche, profe. Hasta mañana. Vale. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.